Hoy les voy a explicar sobre la transcripción. Para la transcripción vamos a analizar el proceso de transcripción celular, por lo cual debemos de entender en el contexto donde se produce el proceso. La biología molecular consta de la replicación del ADN con el fin de poder multiplicar la celularidad. La transcripción es la capacidad de hacer que un ARN de un determinado fragmento de ese ADN y la traducción de poder generar proteínas. Luego de la transcripción podemos tener ARN transcripcionales, mensajeros, ribosomales, entre otros. Recordemos que el ARN está formado por nucleótidos, más específicamente ribonucleótidos, formados por un ácido fosfórico, por un aldo pentosa ribosa y por diferentes bases nitrogenadas. En el caso del ARN vamos a formar lo que es la adenina, el uracilo, la citosina y la guanina. La transcripción consta de utilizar una molécula de ADN como molde de un determinado sector, en el cual se va a romper los puentes de hidrógeno y vamos a utilizar una de esas hebras como una hebra molde. Esta hebra molde tiene ciertas características y no codificantes ¿y por qué antisentido? Porque la dirección 3', 5'. Esta hebra se va a utilizar de guía para poder sintetizar una nueva hebra en formato de ARN. Por otro lado tenemos que la transcripción es un proceso en el que vuelve a escribir información. La transcripción es algo que hacemos en nuestra vida cotidiana y también es algo que nuestras células deben hacer. En biología, la transcripción es el proceso en el cual la información de un gen utiliza para generar un producto funcional. Como proteína, el objetivo principal de la transcripción es producir una copia. Como dije, es producir una copia de ARN de secuencia de ADN, como ya les expliqué. En caso de los genes codificantes, la copia de ARN de la secuencia de ADN de un gen contiene la información necesaria para generar un polipéptido, es decir, una proteína o la subanidad de una proteína. Los transcritos eucariontes necesitan someterse a algunos pasos de procedimientos antes de traducirse en proteína. La ARN polimerasa. La ARN polimerasa es una enzima que participa en la transcripción. Es la ARN polimerasa la cual se utiliza un molde de ADN de cadena sencilla para sintetizar una cadena complementaria de ARN. Específicamente, la ARN polimerasa produce una cadena de ARN en dirección de 5' a 3', al agregar cada nuevo nucleótido al extremo 3' de la cadena. La transcripción consta con etapas.
Vamos a dividirlos en 3 etapas. Las etapas son inicio, elongación y terminación, como podemos observar aquí. Inicio, elongación y terminación. Hoy les voy a explicar lo que es el inicio. La iniciación de la ARN. La ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor, que se encuentra al inicio de un gen. Cada gen o grupo de genes cotranscriptos con bacteria tiene su propio promotor. Una vez unida, la ARN polimerasa separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de cadena sencilla necesario para lo que es la producción del molde de cadena sencilla necesario para la transcripción. El siguiente paso tenemos la elongación. La elongación. Como podemos observar, una cadena de ADN, la cadena molde actúa como plantilla para la ARN polimerasa. Al leer este molde una vez a la vez, la polimerasa produce una molde de ARN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece de 5' a 3'. El transcrito de ARN tiene la misma información que la cadena de ADN, contraria al molde, en un gen, pero contiene la base de uracilo en lugar de timina. Y como último proceso tenemos la terminación. La terminación es una secuencia llamada de terminadores. Indica que se han completado el transcripto de ARN. Una vez transcritas, estas secuencias provocan que el transcripto sea liberado del ARN polimerasa. A continuación podemos ver un ejemplo de mecanismo de terminación en lo que ocurre en la formación de tallo asa en el ARN. Tenemos lo que es las modificaciones del ARN eucarionte. Los transcritos del ARN pueden actuar como ARN mensajeros inmediatamente en eucariontes. El transcrito de un gen codificante se llama pre-ARNM y debe experimentar un procedimiento adicional de que puede ser dirigida a la traducción. Los pre-ARNM eucariontes deben tener sus extremos modificados por la adición de un Cap5 al inicio y una cola de polimerasa 3' al final. Muchos pre-ARNM eucariontes sufren empalme. En este proceso, partes del pre-ARNM llamadas intrones se cortan y se eliminan, y las piezas restantes llamadas exones vuelven a unirse, como podemos observar aquí. Las modificaciones de los extremos aumentan la estabilidad del ARN, mientras que el empalme otorga al ARN una secuencia correcta. Es decir, si no le eliminan los intrones, se traducirá junto a los exones.
y esto producirá un polipéptido sin sentido. Bueno, eso sería toda mi explicación. Espero hayan podido entender, aunque tuve unas pequeñas fallitas. Eh, y eso sería todo. Muchas gracias.